Hay historias que nacen en la oscuridad, donde la esperanza parece un lujo que no todos pueden permitirse. Esta es la historia de Mateo Herrera, un niño que el mundo decidió ignorar, pero que se negó a permanecer invisible para siempre. Barrio. San Judas, Ciudad de México, 1995. Un lugar donde los sueños llegan a morir o a nacer contra toda probabilidad. Entre las casas de cartón y lámina, las calles sin pavimentar y el olor permanente a humedad, vivía un niño de 8 años que cada mañana se levantaba con la misma promesa susurrando en sus labios. Mateo se despertó esa mañana de octubre, como cualquier otra, con el sonido de las goteras cayendo en los botes de plástico que su madre había colocado estratégicamente por toda la casa. Su uniforme escolar, lavado tantas veces que los colores originales eran apenas un recuerdo, colgaba de un clavo oxidado en la pared de cartón que separaba su cama del resto de la habitación. «Hoy va a ser diferente», se dijo mientras se vestía con cuidado, tratando de estirar las arrugas con las manos. «Hoy alguien me va a ver». Carmen, su madre, apareció en el marco de la puerta. A los 35 años parecía haber vivido 60. Sus manos, ásperas por los químicos de limpieza, sostenían una tortilla doblada que sería el desayuno de su hijo. «Mateo, ¿ya tienes tu desayuno?», le preguntó con una sonrisa que trataba de ocultar su propio estómago vacío. «Sí, mamá», respondió Mateo tomando la tortilla. Pero sus ojos, demasiado sabios para su edad, la estudiaron con atención. «¿Y tú ya comiste?». Carmen sonrió más ampliamente, una mentira piadosa pintada en sus labios cansados. «Yo ya comí, mijo. Ándale, no llegues tarde a la escuela». Mateo sabía que mentía, siempre lo sabía, pero también sabía que discutir Solola haría sentir peor. Así que asintió, tomó su mochila remendada con cinta adhesiva y salió hacia un mundo que parecía determinado a no notarlo. El camino a la escuela primaria Benito Juárez era una travesía de 15 minutos que se sentía como una hora. Mateo caminaba por las calles empedradas, esquivando los charcos permanentes y los perros callejeros, mientras observaba cómo otros niños del barrio salían de sus casas. Algunos los saludaban con la cabeza, otros simplemente lo ignoraban. Pero todos tenían algo en común: la resignación en sus ojos, como si hubieran aceptado que ese barrio era su destino final. «No», pensaba Mateo mientras caminaba. «Esto no es mi destino, es solo mi punto de partida». Al llegar a la escuela, el ritual de cada día comenzaba. Los niños se agrupaban naturalmente, los hijos de comerciantes exitosos en un lado, los de familias trabajadoras en otro, y Mateo siempre estaba solo. No era solo por su ropa remendada o por el olor a humedad que a veces traía en su uniforme. Era algo más profundo, como si llevara una marca invisible que gritara diferente a todo el que lo veía. Luis Mendoza, hijo del dueño de la ferretería, más grande del barrio, fue el primero en notarlo esa mañana. «Ahí viene el mugroso», gritó, y sus palabras resonaron por todo el patio como una campana. Sofía Ramírez, cuyo padre trabajaba en una oficina del centro de la ciudad, se acercó a sus amigas con aire de superioridad. «Mi mamá dice que no me junte contigo porque hueles raro», le dijo directamente a Mateo, sin siquiera bajar la voz. Mateo sintió el familiar ardor en el pecho, esa mezcla de vergüenza y rabia que conocía también. Pero en lugar de bajar la cabeza, como siempre, esta vez la mantuvo en alto. Sus ojos brillaron con una determinación que nadie había visto antes. «Un día van a conocer mi nombre», murmuró para sí mismo, lo suficientemente bajo para que nadie más lo escuchara, pero lo suficientemente claro para que las palabras se grabarán en su propia memoria. «Todos van a conocer mi nombre. En el aula
La maestra Rodríguez, una mujer de 45 años que había enseñado en la misma escuela durante 2 décadas, escribía problemas matemáticos en el pizarrón. Mateo ocupaba su lugar habitual en la última fila, no porque quisiera pasar desapercibido, sino porque era el único lugar donde nadie se quejaba de tener que sentarse junto a él. ¿Quién puede resolver esta multiplicación?, preguntó la maestra señalando el problema. 121x7. Mateo conocía la respuesta antes de que terminara de escribir el problema. Los números siempre le habían hablado de manera diferente que a otros niños. Mientras sus compañeros luchaban con sumas básicas, él ya estaba resolviendo ecuaciones complejas en su mente. Levantó la mano tímidamente, pero la maestra, como siempre, pasó su mirada sobre él como si fuera transparente. «¿Luis?», preguntó, dirigiéndose al niño que ocupaba la primera fila. Luis miró el pizarrón con confusión evidente. «No sé, maestra», admitió finalmente. Mateo mantuvo su mano levantada, pero su voz apenas salió como un susurro. 847. La maestra finalmente lo notó, como si hubiera aparecido de la nada. «¿Dijiste algo, Herrera?». «La respuesta es 847, maestra», repitió. Mateo, esta vez con más confianza. Un silencio extraño llenó el aula. La maestra Rodríguez sacó su calculadora y verificó la respuesta. Sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. «Correcto», dijo lentamente. «¿Cómo lo resolviste tan rápido?». Mateo se encogió de hombros como si fuera la cosa más natural del mundo. «Los números hablan conmigo, maestra. Siempre lo han hecho». Los otros niños lo miraron con una mezcla de asombro y desconfianza. Luis frunció el ceño, como si Mateo hubiera hecho trampa de alguna manera. Sofía susurró algo a su amiga, probablemente preguntándose cómo el niño raro podía ser más inteligente que ella. Pero Mateo no les prestó atención. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había reconocido que existía, que tenía valor. Era un pequeño momento, pero para él era todo un mundo. Después de clases, mientras los otros niños corrían hacia sus casas o se quedaban jugando en el patio, Mateo tomó un camino diferente, no hacia su casa, sino hacia la Biblioteca Municipal José Vasconcelos, un edificio deteriorado de 2 pisos que la mayoría de la gente del barrio evitaba por considerarlo innecesario. Pero para Mateo, esa biblioteca era su refugio, su universidad, particular, su ventana al mundo que existía más allá de las calles de tierra y las casas de lámina. Don Alberto Sánchez, el bibliotecario de 60 años que llevaba la mitad de su vida cuidando esos libros polvorientos, levantó la vista cuando escuchó los pasos familiares. «Otra vez aquí, chamaco», dijo con una sonrisa genuina. «¿Qué vas a leer hoy?». Mateo se dirigió hacia la sección de matemáticas, pero se detuvo en el camino. En el estante de economía, un libro gastado llamó su atención. Principios de Economía de Paul Samuelson. Lo tomó con cuidado, como si fuera un tesoro. «Don Alberto», dijo mientras se acomodaba en su mesa favorita junto a la ventana que daba al parque. «¿Usted cree que un niño como yo puede llegar a ser rico?». Don Alberto dejó lo que estaba haciendo y se acercó. Era una pregunta que había escuchado antes, pero nunca dicha con la seriedad que Mateo ponía en cada palabra. «Mira, Mateo», dijo, sentándose en la silla frente a él. «He visto pasar muchos niños por aquí en mis 30 años como bibliotecario. He visto hijos de doctores, de abogados, de comerciantes exitosos, pero nunca había visto a alguien con tu hambre. Mi hambre, esa, hambre por saber, por entender, por crecer. Eso no se compra con dinero, chamaco. Eso nace de adentro». Mateo abrió el libro y comenzó a leer. Las palabras eran difíciles, muchas las desconocía, pero había algo en esas páginas que resonaba con algo profundo en su interior. «Mi mamá trabaja 16 horas limpiando oficinas», dijo sin levantar la vista del libro. «Dice que es para que yo tenga un futuro mejor. Y lo tendrás».
respondió don Alberto con convicción. Pero no porque alguien te lo dé, porque tú lo vas a crear. Esas palabras se quedaron con Mateo durante todo el camino a casa. Mientras caminaba por las calles familiares, viendo las mismas caras, los mismos problemas, las mismas limitaciones de siempre, algo comenzó a cambiar en su interior. No era solo el deseo de salir de la pobreza, era algo más grande, más ambicioso. Era el nacimiento de una visión. 4 años habían pasado desde aquella tarde en la biblioteca, y Mateo, ahora de 12 años, había crecido no solo en estatura, sino en propósito. Su rutina diaria era implacable. Escuela por la mañana, biblioteca por la tarde, y por las noches ayudaba a su madre con las tareas de limpieza que se llevaba a casa para ganar unos pesos extra. Pero los fines de semana eran diferentes. Los fines de semana, Mateo se convertía en un empresario en miniatura. Todo había comenzado 3 meses atrás, cuando se dio cuenta de que muchas familias del barrio tenían que caminar más de 20 minutos para comprar productos básicos como jabón, pasta de dientes o medicamentos simples. Mateo vio una oportunidad donde otros solo veían un inconveniente. Con los 50 pesos que había ahorrado durante 6 meses, compró productos básicos al mayoreo en el mercado central y comenzó a revenderlos en el barrio con un pequeño margen de ganancia. No era mucho, pero era el comienzo de algo más grande. ¡Mateo!, gritó doña Rosa desde su ventana. ¿Traes aspirinas hoy? Sí, doña Rosa, respondió, sacando una caja de su mochila. Son 10 pesos, 3 menos que en 1900, la farmacia. Eres un buen muchacho, dijo la mujer, entregándole el dinero. Tu mamá debe estar muy orgullosa. Mateo sonrió, pero su mente ya estaba en otros lugares. Mientras caminaba por las calles vendiendo sus productos, observaba todo. ¿Qué necesitaba la gente? ¿Cuánto estaba dispuesta a pagar? ¿Qué problemas se enfrentaba en su día a día? Cada conversación era una lección de economía práctica que ningún libro podría enseñarle. El lunes siguiente, en la secundaria técnica industrial, número 47, Mateo se enfrentó a un mundo completamente diferente. Ya no era el niño pequeño, que podía pasar desapercibido en la primaria. Ahora, a los 12 años, era imposible ignorar su inteligencia o su determinación. En la clase de formación cívica y ética, el profesor Martínez había decidido hablar sobre oportunidades de empleo y emprendimiento. Era un tema que apasionaba a Mateo, y cuando el profesor abrió el espacio para participaciones, su mano se alzó inmediatamente. «Profesor», dijo Mateo, poniéndose de pie con la confianza que había desarrollado en sus años de biblioteca y ventas callejeras. He estado analizando el mercado local y creo que hay una oportunidad significativa en la distribución de productos básicos. Algunos compañeros se voltearon a mirarlo con curiosidad. Ricardo Vega, un muchacho cuyo padre tenía un pequeño negocio de refacciones, sonrió con burla. «Si establecemos una cadena de microcréditos», continuó Mateo, «podríamos ayudar a las familias a acceder a productos esenciales sin tener que desplazarse grandes distancias, mientras generamos un modelo de negocio sostenible que beneficia a toda la comunidad». El silencio en el aula fue total por unos segundos, hasta que Ricardo comenzó a reír. «Escuchen al genio», dijo, provocando risas en varios compañeros. «¿Con qué dinero, Mateo? ¿Con las monedas que juntas vendiendo chicles en la calle?» Mateo sintió el familiar ardor en el pecho, pero esta vez no se dejó intimidar. «Con ideas, Ricardo. Las ideas no cuestan dinero». El profesor Martínez, un hombre de mediana edad que llevaba 15 años enseñando, observó la escena con interés. Había visto a muchos estudiantes pasar por su aula, pero pocas veces había escuchado una propuesta tan articulada de alguien tan joven. «Mateo», dijo finalmente,
Aprecio tu entusiasmo y tu creatividad, pero los negocios requieren capital inicial, contactos, experiencia en el mercado. Mateo no se sentó. En cambio, dio un paso adelante y por primera vez en su vida sintió que tenía la atención completa de un aula. Requieren visión, profesor, y hambre, mucha hambre. La intensidad en su voz era tal que incluso Ricardo dejó de reír. Había algo en los ojos de Mateo, una determinación que trascendía su edad y sus circunstancias. Los contactos se hacen, continuó Mateo. La experiencia se gana. Pero la visión nace del dolor, de la necesidad, de ver problemas que otros ignoran porque no los viven. Sin esperar respuestas, salió del aula. El profesor Martínez se quedó pensativo durante el resto de la clase y esa noche, por primera vez en años, se llevó trabajo a casa no para calificar exámenes, sino para investigar más sobre microcréditos y emprendimiento social. Mientras tanto, Mateo caminaba por los pasillos de la escuela con una mezcla de frustración y determinación. Sabía que tenía razón, sabía que su idea era buena, pero también sabía que nadie lo tomaría en serio hasta que pudiera demostrarlo. Esa tarde, en lugar de ir directamente a la biblioteca, decidió tomar un desvío. Había escuchado que en el centro de la ciudad había una librería especializada en libros de negocios. Con los 30 pesos que había ganado esa semana vendiendo productos en el barrio, tomó el autobús hacia el centro. La librería Porrúa era un mundo completamente diferente al que conocía. Pasillos llenos de libros nuevos, empleados bien vestidos, clientes que hablaban de inversiones y mercados financieros. Mateo se sintió fuera de lugar, pero no intimidado. Se dirigió a la sección de Administración y Economía y comenzó a hojear libros que costaban más de lo que su familia gastaba en comida durante una semana. Pero no necesitaba comprarlos, solo necesitaba absorber su contenido. Durante 3 horas, Mateo leyó todo lo que pudo sobre microfinanzas, banca para poblaciones de bajos ingresos y modelos de negocios sostenibles. Tomaba notas en un cuaderno viejo, escribiendo con un lápiz que había afilado tantas veces que ya era casi imposible de sostener. ¿Necesita ayuda?, le preguntó una empleada, notando que el muchacho llevaba horas en la misma sección. «Solo estoy investigando», respondió Mateo educadamente. «¿Sabe si tienen algo sobre el modelo Grameen Bank de Muhammad Yunus?» La empleada lo miró con sorpresa. Era raro que alguien tan joven supiera sobre el Banco de Microcréditos de Bangladesh. «Creo que tenemos algo en la sección de Economía Internacional», dijo, guiándolo hacia otra área de la librería. Mateo pasó 2 horas más leyendo sobre el modelo Grameen, tomando notas meticulosas sobre cómo funcionaba el sistema de préstamos grupales, cómo se manejaba el riesgo y cómo se podría adaptar a la realidad mexicana. Cuando finalmente salió de la librería, ya era de noche. El viaje de regreso en autobús le dio tiempo para procesar toda la información que había absorbido. Pero más importante, le dio tiempo para refinar su visión. No se trataba solo de vender productos en el barrio. Se trataba de crear un sistema que permitiera a las personas de bajos ingresos acceder a oportunidades económicas que, tradicionalmente, estaban reservadas para los que ya tenían dinero. Se trataba de democratizar las finanzas. Al llegar a casa, encontró a su madre en la mesa de la cocina, contando monedas bajo la luz de una vela. El recibo de la luz había llegado, y, como siempre, era más de lo que podían pagar. «¿Cómo te fue en la escuela, mijo?», preguntó Carmen, tratando de ocultar su preocupación. «Bien, mamá, muy bien». Mateo se sentó junto a ella y la observó contar las monedas una vez más, como si esperara que mágicamente aparecieran más. «Mamá», dijo finalmente, «¿qué pasaría si te dijera que voy a sacarte de aquí?» Carmen levantó la vista, y por un momento Mateo vio en sus ojos algo que no había visto en años. Esperanza. «Mijo, tú concéntrate en estudiar. Eso es lo importante.
No, mamá, voy a hacer algo más que estudiar. Voy a cambiar nuestra vida, y no solo la nuestra. Carmen sonrió con ternura, pero Mateo pudo ver que no le creía del todo, y no la culpaba. Después de todo, era solo un niño de 12 años hablando de cambiar el mundo. Pero esa noche, mientras yacía en su cama estrecha, escuchando el sonido de las gotas cayendo en los botes de plástico, Mateo tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. No iba a esperar a ser mayor para comenzar. No iba a esperar a tener dinero para empezar. Iba a comenzar ahora, con lo que tenía, donde estaba. Al día siguiente, después de clases, Mateo se dirigió al mercado central con un propósito diferente. En lugar de comprar productos para revender, fue a hablar con don Miguel. El comerciante mayoristaque le había estado vendiendo mercancía durante los últimos meses. «Don Miguel», le dijo, «quiero proponerle un negocio». El hombre mayor, acostumbrado a tratar con comerciantes experimentados, lo miró con curiosidad. «¿Qué tipo de negocio, chamaco?» «Quiero que me fíe mercancía. Yo la vendo en el barrio y le pago cada semana, pero en lugar de pagarle todo de una vez, quiero darle un porcentaje extra por el préstamo». Don Miguel se rascó la barba pensativo. «¿Y si no me pagas? Entonces pierde unos pesos, pero si funciona, usted gana más dinero, sin tener que buscar nuevos clientes, y yo aprendo a manejar un negocio real». Había algo en la seriedad del muchacho que le llamó la atención a don Miguel. En sus 30 años como comerciante, había aprendido a leer a las personas y había algo especial en ese niño. «¿Cuánto quieres que te fíe?» «200 pesos. En mercancía le pago 150 cada semana durante 2 semanas». Don Miguel calculó rápidamente. Era un interés alto, pero no abusivo. Y si el muchacho cumplía, podría ser el comienzo de una relación comercial a largo plazo. «Trato hecho», dijo, extendiéndole la mano. Ese apretón de manos fue el primer contrato comercial de Mateo Herrera. No lo sabía entonces, pero acababa de dar el primer paso hacia la construcción de un imperio. A los 14 años, Mateo había transformado su pequeño negocio de reventa en algo mucho más sofisticado. Ya, no solo vendía productos básicos. Había comenzado a ofrecer servicios. Ayudaba a las familias del barrio a rellenar formularios gubernamentales, traducía documentos del inglés para quienes tenían familiares en Estados Unidos, e incluso había comenzado a dar clases de matemáticas a niños más pequeños a cambio de una pequeña cuota. Pero su verdadero negocio estaba en el sistema de microcréditos que había desarrollado. Había convencido a 12 familias del barrio para formar un círculo de crédito. Cada familia contribuía con 20 pesos semanales a un fondo común, y cada semana una familia diferente podía acceder a todo el dinero acumulado para hacer una compra importante, reparar un techo, comprar herramientas de trabajo o pagar gastos médicos urgentes. El sistema funcionaba porque Mateo había aplicado los principios que había aprendido leyendo sobre el Grameen Bank. La presión social del grupo garantizaba que todos pagaran, y el beneficio rotativo aseguraba que todos tuvieran incentivos para participar. Don Alberto, el bibliotecario, observaba con admiración cómo su joven protegido había comenzado a aplicar todo lo que leía. «Nunca había visto nada igual», le comentó a Mateo una tarde mientras organizaban libros juntos. «Tienes 14 años y ya piensas como un banquero». «No quiero ser un banquero, don Alberto», respondió Mateo, colocando cuidadosamente un libro de economía en su lugar. «Quiero ser algo que todavía no tiene nombre». Esa conversación fue interrumpida por la llegada apresurada de Carmen. Su rostro estaba pálido y se veía más cansada de lo usual. «Mateo», dijo con voz débil, «necesito hablar contigo». Don Alberto discretamente se retiró a otra sección de la biblioteca, dándoles privacidad. «¿Qué pasa, mamá?»,
Carmen se sentó pesadamente en una de las sillas de madera. Fui al doctor hoy, sobre esa tos que no se me quita. Mateo sintió un frío en el estómago. Su madre había estado tosiendo durante meses, pero siempre decía que era solo por el cambio de clima. ¿Qué dijo el doctor? Dice que son los pulmones, por todos los químicos que uso para limpiar. Dice que necesito dejar de trabajar por un tiempo, o puede empeorar mucho. El mundo de Mateo se tambaleó. El trabajo de limpieza de su madre era su única fuente de ingresos estable. Sin eso, no podrían pagar ni siquiera su casa de 2 cuartos. ¿Cuánto cuesta el tratamiento?, preguntó, tratando de mantener la calma. 5,000 pesos. Y eso sin contar los medicamentos mensuales. 5,000 pesos. Era más dinero del que Mateo había visto junto en toda su vida. Pero mientras miraba el rostro cansado de su madre, algo cambió en su interior. No era solo determinación, era una transformación fundamental en su propósito. «Te voy a sacar de aquí, mamá», dijo, tomando las manos ásperas de Carmen entre las suyas. «Te lo juro por mi vida». «No, mijo. Tú vas a estudiar. Vas a ser alguien importante». Mateo la miró directamente a los ojos. En ese momento, Carmen vio algo que la asustó y la tranquilizó al mismo tiempo. Los ojos de su hijo ya no eran los de un niño. Eran los ojos de alguien que había tomado una decisión irrevocable. «Voy a ser más que importante, mamá. Voy a ser imparable». Esa noche Mateo no durmió. Se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno y comenzó a hacer cálculos. Tenía 300 pesos ahorrados de su negocio. Su círculo de crédito generaba unos 200 pesos de ganancia al mes. A ese ritmo le tomaría más de 2 años juntar el dinero para el tratamiento de su madre. No tenía 2 años, ni siquiera tenía 2 meses. Al día siguiente, Mateo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En lugar de ir a clases, se dirigió al centro de la ciudad. Había leído en el periódico sobre una feria de emprendedores jóvenes que se realizaría en el Hotel Fiesta Americana. Era un evento para estudiantes universitarios, pero Mateo sabía que era su oportunidad. Con su mejor camisa, la única sin parches visibles, y llevando un folder con todos los números de su negocio de microcréditos, Mateo se coló en el evento. Nadie cuestionó su presencia. Su confianza y su folder le dieron la apariencia de pertenecer ahí. Durante 2 horas observó las presentaciones de otros emprendedores. Estudiantes universitarios con ideas brillantes pero sin experiencia real. Tenían PowerPoints profesionales, gráficas coloridas y terminología sofisticada, pero Mateo se dio cuenta de algo. Ninguno de ellos había implementado realmente sus ideas. Cuando llegó el momento de la sesión abierta de networking, Mateo se acercó a uno de los jueces, el licenciado Fernando Vega, director de un fondo de capital de riesgo. «Licenciado Vega», dijo Mateo, extendiéndole la mano con la confianza de alguien el doble de su edad. «Me gustaría mostrarle algo que creo que le va a interesar». Fernando, acostumbrado a las presentaciones de estudiantes nerviosos, se sorprendió por la aplomo del joven. «¿Estudias aquí en la ciudad?», preguntó, notando que Mateo parecía más joven que los otros participantes. «Estudio en el barrio San Judas», respondió Mateo sin elaborar. «Pero mi laboratorio es la vida real». En los siguientes 10 minutos, Mateo le explicó su sistema de microcréditos. No tenía diapositivas elegantes, pero tenía algo más poderoso: números reales, historias verdaderas y una comprensión profunda de un mercado que Fernando, a pesar de toda su educación formal, nunca había considerado. «12 familias», dijo Mateo, mostrando su cuaderno lleno de anotaciones. «0 morosidad en 8 meses. Tasa de satisfacción del 100% y una lista de espera de 30 familias más». Fernando tomó el cuaderno y revisó los números. La escritura era desprolija, pero los cálculos eran perfectos. Más impresionante aún,
Las proyecciones mostraban un entendimiento sofisticado de gestión de riesgo y crecimiento sostenible. ¿Cuántos años tienes?, preguntó finalmente. Los suficientes para entender que las oportunidades no esperan, respondió Mateo. Fernando sonrió. En 30 años evaluando proyectos de inversión, nunca había visto una combinación tan poderosa de innovación práctica y hambre genuina. ¿Qué necesitas? 50,000 pesos para expandir el modelo a 5 barrios más. En un año le devuelvo 70,000 y le demuestro que esto puede cambiar la vida de miles de familias. Era una propuesta audaz de alguien que ni siquiera había terminado la secundaria. Pero había algo en Mateo que convenció a Fernando de que no estaba hablando con un adolescente típico. «Dame tu información de contacto», dijo Fernando. «Voy a considerar tu propuesta seriamente». Mateo escribió su nombre y la dirección de la biblioteca, ya que su casa no tenía teléfono. «Licenciado», dijo antes de despedirse, «no le voy a fallar, porque no es solo un negocio para mí, es la diferencia entre que mi madre viva o muera». Fernando se quedó pensativo durante el resto del evento. Esa noche, en lugar de revisar las propuestas de los estudiantes universitarios, no podía dejar de pensar en el muchacho del barrio San Judas. Una semana más tarde, don Alberto recibió una llamada que cambiaría todo. «Mateo Herrera, sí, viene aquí todas las tardes. ¿Quién habla?» «Fernando Vega, de Capital Ventures. Dígale que nos vemos mañana a las 3 en mi oficina. Tengo una propuesta para él». Cuando don Alberto le dio el mensaje a Mateo, el muchacho se quedó en silencio durante un minuto completo. «Mateo, ¿te sientes bien?» «Don Alberto», dijo, «finalmente, creo que mi vida está a punto de cambiar». Esa noche, Mateo le contó a su madre sobre la llamada. Carmen lo escuchó con una mezcla de orgullo y preocupación. «Mijo, ten cuidado. La gente rica a veces promete cosas que no cumplen. Lo sé, mamá, pero también sé que si no tomo esta oportunidad, nunca voy a tener otra igual». Al día siguiente, Mateo se presentó en las oficinas de Capital Ventures. El edificio de cristal en Polanco era otro mundo comparado con cualquier lugar donde hubiera estado antes. Hombres en trajes caros, mujeres con zapatos que costaban más que el ingreso mensual de su familia, y un aire de eficiencia y poder que se respiraba en cada pasillo. La recepcionista lo miró con curiosidad cuando dio su nombre. Era obvio que no encajaba con el perfil típico de visitantes de la empresa. «El licenciado Vega lo está esperando», dijo finalmente después de verificar en su computadora. La oficina de Fernando Vega ocupaba una esquina completa del piso 20. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de la ciudad que quitaba el aliento. Mateo se quedó parado por un momento, observando su barrio a la distancia, una pequeña mancha gris en el horizonte. «Impresionante vista, ¿verdad?», dijo Fernando entrando a la oficina. «Sí», respondió Mateo, «desde aquí se ve todo muy pequeño». Fernando notó algo en el tono del muchacho, una reflexión que iba más allá de la admiración típica que mostraban otros visitantes. «Mateo, he estado pensando en tu propuesta toda la semana. He consultado con mi equipo, hemos revisado estudios de mercado, y todos llegamos a la misma conclusión». Mateo sintió que el corazón se le detenía. «Tu idea no es solo buena, es revolucionaria. Y más importante, ya la estás ejecutando exitosamente». El alivio que sintió Mateo fue tan intenso que tuvo que apoyarse en el respaldo de la silla. «Pero», continuó Fernando, «tengo una condición». «¿Cuál?» «No te voy a dar 50,000 pesos». El mundo de Mateo se desplomó por un segundo, hasta que Fernando sonrió. «Te voy a dar 200,000. Pero a cambio, quiero el 20% de tu empresa y quiero que trabajes conmigo directamente. Vas a ser mi socio más joven, pero también mi proyecto más prometedor». Mateo se quedó sin palabras. 200,000 pesos era más dinero del que había soñado tener en toda su vida. «¿Qué dice?»
preguntó Fernando. Digo que mi madre va a tener el mejor tratamiento médico de México, respondió Mateo, extendiéndole la mano. El apretón de manos que siguió no fue solo un acuerdo comercial. Era el momento exacto en que Mateo Herrera dejó de ser un niño, pobre con sueños grandes, y se convirtió en un empresario real con recursos reales. Pero el verdadero cambio vino 3 semanas más tarde, cuando Mateo regresó a la secundaria técnica industrial Nome 47 con una noticia que nadie esperaba. «Profesor Martínez», dijo después de clases, «quiero disculparme por mi actitud del semestre pasado». El profesor, que había seguido pensando en las ideas de Mateo desde aquella discusión en clase, lo miró con curiosidad. «No hay nada que disculpar, Mateo. De hecho, he estado investigando más sobre microfinanzas después de tu presentación. Me da mucho gusto escuchar eso», dijo Mateo, «porque quiero mostrarle algo». Mateo sacó de su mochila un folder que contenía contratos, estados financieros y un plan de negocios profesionalmente elaborado. «Mi empresa de microcréditos acaba de recibir una inversión de 200,000 pesos. En los próximos 6 meses vamos a expandir el modelo a 10 barrios de la ciudad». El profesor Martínez tomó los documentos con manos temblorosas. Todo estaba ahí: registros oficiales, proyecciones financieras, incluso un logo profesional. «Mateo», dijo finalmente, esto es increíble, pero ¿qué va a pasar con tus estudios?» «Voy a terminar la secundaria, profesor, pero las tardes las voy a dedicar a construir algo que puede cambiar la vida de miles de familias». Ricardo Vega, el mismo muchacho que se había burlado de Mateo meses atrás, había estado escuchando la conversación desde la puerta. Se acercó con una expresión que mezclaba asombro y respeto. «Mateo», dijo, yo quería disculparme. No sabía que habías hecho todo esto real». Mateo lo miró con una sonrisa genuina. «No hay nada que disculpar, Ricardo. Pero si quieres, puedes ayudarme. Necesito gente joven que entienda las necesidades del barrio». Esa conversación marcó otro punto de inflexión en la vida de Mateo. Por primera vez, no era solo el niño raro que tenía ideas extrañas. Era alguien que había demostrado que sus ideas funcionaban en el mundo real. 5 años más tarde, Mateo Herrera se había convertido en una leyenda local. A los 19 años, su empresa, Microángel, había procesado más de 10,000 microcréditos. Había ayudado a más de 3,000 familias a iniciar pequeños negocios y había sido reconocida por el gobierno de la ciudad como un modelo de innovación social. Pero Mateo tenía la vista puesta en objetivos mucho más grandes. Ese lunes por la mañana, caminaba por los pasillos de la Universidad Autónoma Metropolitana con la confianza de alguien que había aprendido que la educación formal era solo una parte de su preparación. Su beca completa le permitía estudiar economía sin preocuparse por el dinero, pero sus verdaderas lecciones las seguía recibiendo en las calles. En el café universitario trabajaba en su laptop. Ya no la vieja computadora prestada de la biblioteca, sino una que había comprado con sus propias ganancias, desarrollando algo que sabía que cambiaría todo. «Mateo». Una voz familiar lo sacó de su concentración. Era Valeria Sánchez, una compañera de clase que venía de una familia acomodada de Las Lomas. «Hola, Valeria. ¿Quieres venir con nosotros al antro esta noche? Va a estar padrísimo». Mateo levantó la vista de su pantalla por primera vez. Valeria era bonita, inteligente y venía del tipo de familia que antes lo habría ignorado completamente. Pero ahora, con su reputación como empresario exitoso, las cosas habían cambiado. «No puedo», dijo, regresando su atención a la pantalla. «Estoy desarrollando algo». Valeria se acercó curiosa. En la pantalla había código de programación, diagramas de flujo y lo que parecía ser el diseño de una aplicación móvil. «¿Desarrollando qué?»,
Mateo la miró nuevamente, esta vez con la intensidad que había aprendido a usar cuando hablaba de negocios. Una aplicación que va a revolucionar cómo la gente de escasos recursos accede a servicios financieros. ¿Una app? Valeria sonrió con la misma condescendencia que Mateo había enfrentado toda su vida. Mateo, eso requiere dinero, programadores, inversionistas. Mateo cerró la laptop y se recargó en su silla. Requiere visión, Valeria. Y yo aprendí a programar viendo tutoriales en YouTube en la biblioteca municipal. La sonrisa de Valeria se desvaneció cuando se dio cuenta de que Mateo hablaba completamente en serio. ¿En serio sabes programar? «En serio sé hacer muchas cosas que la gente no esperaría», respondió Mateo. «Esa es mi ventaja». 3 meses más tarde, Mateo estaba sentado en la sala de juntas de otra empresa de capital de riesgo, pero esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. Ya no era el niño pobre tratando de convencer a adultos escépticos. Era un empresario de 19 años con un historial probado y una idea que podía cambiar toda una industria. Los 3 ejecutivos que tenía enfrente, todos hombres, de mediana edad en trajes de miles de pesos, revisaban su presentación con expresiones serias. «Señores», comenzó Mateo, con la confianza que había perfeccionado durante años de presentaciones, Microángel 2.0 no es solo una aplicación. Es una plataforma que utilizará inteligencia artificial para evaluar el riesgo crediticio de personas sin historial bancario, usando datos alternativos como patrones de consumo, redes sociales y referencias comunitarias. El ejecutivo principal, un hombre llamado Roberto Camargo, levantó la vista de los documentos. «Joven Herrera, esto suena muy interesante en teoría, pero ¿cuál es su experiencia real en el sector financiero?» Era la misma pregunta que había escuchado 1000 veces antes, pero ahora Mateo tenía una respuesta diferente. «Mi experiencia, señores, es haber procesado más de 500 millones de pesos en microcréditos durante los últimos 5 años. Mi experiencia es haber mantenido una tasa de morosidad por debajo del 2%. Mi experiencia es conocer personalmente a más de 3.000 familias que han cambiado sus vidas gracias a acceso a capital». El segundo ejecutivo, Fernando Maldonado, se inclinó hacia adelante. «¿Y su capital inicial para este proyecto?» Mateo sonrió. Era una sonrisa que había aprendido a usar cuando sabía que tenía todas las cartas ganadoras. 2 millones de pesos que he ahorrado de las ganancias de Microángel, más la infraestructura tecnológica que he desarrollado durante los últimos 2 años, más una base de datos de 50.000 usuarios verificados. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Era inusual que alguien tan joven llegara con tanto capital propio y una operación tan establecida. El tercer ejecutivo, Carlos Hernández, había permanecido en silencio durante toda la presentación. Finalmente habló. «Mateo, todo esto suena impresionante, pero el mercado financiero está dominado por bancos establecidos con décadas de experiencia. ¿Qué te hace pensar que puedes competir con ellos?» Mateo se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al centro financiero de la ciudad. Los rascacielos de los bancos más grandes de México se alzaban imponentes contra el cielo. «¿Saben cuál es la diferencia entre esos bancos y yo?», preguntó, sin voltear a verlos. «¿Cuál?», preguntó Roberto. Mateo se volvió y los miró directamente. «Ellos ven clientes. Yo veo personas. Ellos ven números en una pantalla. Yo veo familias que conozco por su nombre. Ellos tienen oficinas en las lomas. Yo tengo oficinas en cada barrio donde he trabajado». Caminó de regreso a su lugar y se sentó. «Señores, ustedes pueden seguir invirtiendo en ideas que compiten por el mismo mercado que ya existe. O pueden invertir en la persona que está creando un mercado completamente nuevo. Sé
Levantó y comenzó a recoger sus documentos. Pero seamos honestos, ustedes necesitan esta oportunidad más de lo que yo necesito su dinero. Porque en 5 años, cuando Microángel sea una empresa de $1.000 millones, la pregunta no va a ser si yo quería trabajar con ustedes. Va a ser si ustedes fueron lo suficientemente visionarios para trabajar conmigo. Roberto Camargo había evaluado miles de propuestas durante su carrera, pero nunca había visto una combinación tan poderosa de confianza justificada, experiencia real y visión a largo plazo en alguien tan joven. Mateo, dijo, siéntate, hablemos de números. Esa reunión duró 3 horas más. Y cuando terminó, Mateo había asegurado una inversión de $50 millones a cambio del 15% de su empresa. Pero más importante, había ganado algo que no tenía precio: respeto absoluto en el mundo financiero. Cuando salió del edificio esa tarde, no tomó un taxi ni el metro, caminó. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de ocurrir. En el lapso de 5 años, había pasado de ser un niño que vendía productos básicos en su barrio a ser el CEO de una empresa valuada en más de $300 millones. Pero lo que más lo emocionaba no eran los números. Era la llamada que había recibido esa mañana. «Señor Herrera», había dicho una voz femenina al teléfono. «Habla Ana García, del periódico Forbes México. Queremos incluirlo en nuestra lista de los 30 emprendedores menores de 30 años más influyentes del país». Forbes, la revista que había leído religiosamente en la biblioteca durante su adolescencia, soñando con algún día ser mencionado en sus páginas. Pero había algo aún más significativo esperándolo en casa. Cuando llegó a la casa nueva que había comprado para su madre, ya no en el barrio San Judas, sino en una colonia de clase media con jardines y calles pavimentadas, Carmen lo estaba esperando en la sala. «¿Cómo te fue en la junta, mijo?» «Bien, mamá». «Muy bien». Carmen lo estudió con esos ojos que conocían cada expresión de su rostro desde que era niño. «¿Qué tan bien?» Mateo se sentó junto a ella en el sofá que había comprado 6 meses atrás. El primer mueble nuevo que habían tenido en sus vidas. «Mamá, ¿te acuerdas cuando te dije que te iba a sacar de la pobreza?» «Sí, mijo, y lo hiciste». «¿Y te acuerdas cuando te dije que iba a ser más que importante?» Carmen asintió, sonriendo. «Mamá, acabo de conseguir el dinero para convertir Microángel en la empresa de tecnología financiera más grande de Latinoamérica». Carmen lo abrazó con la fuerza de alguien que había visto a su hijo transformar sueños imposibles en realidad, una y otra vez. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «Esto apenas está comenzando, mamá. En 5 años vamos a ayudar a 1 millón de familias. En 10 años vamos a cambiar cómo funciona todo el sistema financiero». Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó despierto en su nuevo escritorio, en su nueva habitación, trabajando en los planos para la expansión de Microángel. Pero cada vez que levantaba la vista de su computadora, podía ver por la ventana las luces distantes del barrio San Judas. Había recorrido un camino increíble, pero sabía que su historia apenas estaba comenzando. 3 años después, el nombre Mateo Herrera había trascendido el mundo empresarial mexicano. A los 25 años, Microángel había procesado más de $10.000 millones en transacciones, operaba en 15 países de Latinoamérica y había sido valuada en $1.500 millones. Mateo ya no era solo un empresario exitoso, era un símbolo de transformación social. Su historia había sido contada en documentales, libros y conferencias internacionales. Pero para él, el momento más importante llegó una mañana de octubre, cuando recibió una invitación que había estado esperando durante 20 años.
Estimado señor Herrera, decía la carta oficial, la Escuela Primaria Benito Juárez solicita respetuosamente su presencia como orador principal en nuestra ceremonia del Día del Niño. Sería un honor contar con la inspiración de alguien que se formó en nuestras aulas. Mateo leyó la carta 3 veces. La firma al final era de la directora María Rodríguez, la misma maestra que 20 años atrás había ignorado su mano levantada y había dudado de sus capacidades. El día de la visita, Mateo llegó a la escuela en una limusina discreta, pero se bajó a 2 cuadras de distancia. Quería caminar por las mismas calles que había recorrido como niño, pero ahora con la perspectiva de todo lo que había logrado. El barrio San Judas había cambiado dramáticamente. Las casas de cartón habían sido reemplazadas por construcciones sólidas de concreto. Las calles estaban pavimentadas. Había un parque nuevo, una clínica de salud y, lo más importante para Mateo, una biblioteca pública moderna que llevaba el nombre Biblioteca Comunitaria Alberto Sánchez, en honor al bibliotecario que había sido su primer mentor. Cuando entró al patio de la escuela, cientos de niños se arremolinaron a su alrededor. Para ellos, Mateo Herrera no era solo un empresario exitoso, era la prueba viviente de que los sueños más grandes eran posibles. ¿Usted es rico de verdad?, preguntó una niña de unos 8 años, mirándolo con ojos enormes. Mateo se arrodilló para quedar a su altura, como había hecho con miles de niños durante sus visitas a escuelas por todo el país. «Soy libre», respondió con una sonrisa, «que es mucho mejor que ser rico». «¿Cuál es la diferencia?», preguntó otro niño. «Ser rico significa tener dinero. Ser libre significa que el dinero nunca puede controlar tus decisiones». La directora Rodríguez se acercó, visiblemente emocionada. Ya no era la mujer de mediana edad que Mateo recordaba. Ahora tenía el cabello gris y arrugas alrededor de los ojos, pero su sonrisa era genuina y llena de orgullo. «Mateo», dijo, «no puedo creer que el niño tímido que se sentaba en la última fila ahora sea una de las personas más exitosas de México». «Directora», respondió Mateo, «yo nunca era tímido, solo estaba observando, aprendiendo, esperando mi momento». La presentación de Mateo no fue una conferencia típica. En lugar de hablar sobre estrategias de negocios o consejos de éxito, contó su historia exactamente como había ocurrido, sin adornar nada, sin ocultar las partes difíciles. «Hace 25 años», comenzó, «yo estaba sentado exactamente donde ustedes están ahora. Llevaba un uniforme remendado, una mochila con parches y tenía un sueño que parecía imposible. Los niños lo escuchaban con una atención que pocos adultos habían logrado capturar. Muchos me dijeron que niños como nosotros no podían soñar en grande, que veníamos del lugar equivocado, de las familias equivocadas, con las oportunidades equivocadas». Se detuvo y miró directamente a los ojos de varios niños en la primera fila. Se equivocaron, completamente. Durante la siguiente hora, Mateo les contó sobre las noches sin cena, sobre los libros leídos a la luz de las velas, sobre los rechazos y las humillaciones, pero también sobre la determinación que crecía más fuerte con cada obstáculo. «La pobreza no fue mi maldición», les dijo, «fue mi combustible. Porque cuando no tienes nada que perder, tienes todo que ganar». Al final de su presentación, un niño de unos 10 años levantó la mano. «Señor Mateo, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue su primer paso?». Mateo sonrió. Era la pregunta que había estado esperando. «Empecé con una pregunta muy simple, que cada uno de ustedes puede hacerse ahora mismo». Se acercó al niño que había hecho la pregunta. «¿Y si el mundo está equivocado sobre mí? ¿Y si soy capaz de mucho más de lo que todos piensan?
¿Y si mi historia no está escrita por mis circunstancias, sino por mis decisiones? El silencio en el auditorio era absoluto. Esa pregunta cambió mi vida, porque cuando la respondes honestamente, te das cuenta de que el único límite real eres tú mismo. Después del evento, Mateo se quedó por horas firmando autógrafos, tomándose fotos y, sobre todo, escuchando las historias de los niños. Cada uno tenía sueños, problemas, esperanzas, y en cada historia, Mateo veía reflejado su propio pasado. Cuando, finalmente, se dirigía hacia la salida, la directora Rodríguez lo detuvo. «Mateo, hay algo que necesito decirte». «¿Qué es, directora?» «Nunca te olvidé. Durante todos estos años, siempre me pregunté qué habría pasado si hubiera prestado más atención a ese niño callado que siempre tenía las respuestas correctas». Mateo la miró con comprensión. «Directora, usted me dio exactamente lo que necesitaba». «¿Cómo?» «Me ignoró, me subestimó, y eso me enseñó que si quería ser escuchado tenía que hacerme imposible de ignorar». La directora sonrió con lágrimas en los ojos. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le preguntó. «¿Qué?». «Que ningún niño en esta escuela va a tener que sentirse invisible nunca más, porque ahora todos saben que es posible». Esa noche, Mateo regresó a su oficina en el rascacielos más alto de Santa Fe. Desde su ventana panorámica podía ver toda la ciudad extenderse ante él, incluyendo el pequeño punto de luz que marcaba el barrio donde había crecido. Su asistente Patricia entró con un reporte que había estado esperando. «Señor Herrera, los números del último trimestre están listos». Mateo revisó el documento. Microángel había procesado transacciones por valor de 3.000 millones de pesos, había creado empleos para 50.000 personas y había ayudado a 5 millones de familias a acceder a servicios financieros que antes les eran negados. Pero el número que más le importaba estaba en la última página. 0. La cantidad de niños en el barrio San Judas que habían abandonado la escuela por problemas económicos ese año. «Patricia», dijo, «programa una reunión con el equipo de responsabilidad social para mañana. Quiero expandir nuestro programa de becas a nivel nacional». «¿Cuántas becas más, señor?». Mateo sonrió, mirando hacia las luces distantes de su barrio natal. «Todas las que sean necesarias, hasta que ningún niño en México tenga que elegir entre comer y estudiar». Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Señor Mateo, soy María, de 6º grado. Hoy me dijo que podía hacer cualquier cosa. Quiero ser como usted. Gracias por enseñarme que los sueños grandes son posibles». Mateo guardó el mensaje y lo releyó 3 veces. Era la confirmación de que todo había valido la pena. 10 años. Más tarde, Mateo Herrera se había convertido en mucho más que un empresario exitoso. A los 35 años, era una institución. Microángel había evolucionado hasta convertirse en el ecosistema financiero más grande de Latinoamérica, pero su impacto iba mucho más allá de los números. La Fundación Herrera había construido más de 500 escuelas, otorgado más de 100.000 becas universitarias y creado un programa de mentorías que conectaba a empresarios exitosos con jóvenes de comunidades marginadas. Pero el verdadero legado de Mateo no estaba en los edificios o las estadísticas. Estaba en las historias. Ana Vélez, una joven de Oaxaca que había recibido una beca de la Fundación Herrera, acababa de graduarse como la primera doctora de su comunidad. Su tesis sobre medicina preventiva en comunidades rurales había sido reconocida internacionalmente. Carlos Mendoza, un muchacho de Tijuana que había participado en el programa de mentorías, había fundado una empresa de tecnología que empleaba a 200 personas y había sido valuada en $50 millones. María González
La niña que le había enviado el mensaje de texto años atrás, ahora tenía 18 años y acababa de ser aceptada en Harvard con una beca completa para estudiar economía, y había miles de historias más. Cada una diferente, cada una única, pero todas conectadas por un hilo común: la creencia de que las circunstancias no determinan el destino. Esa mañana de diciembre, Mateo estaba en su oficina preparándose para su última presentación como CEO de Microángel. Había tomado la decisión de retirarse de la operación diaria de la empresa para dedicarse completamente a la educación y el desarrollo social. Su sucesor sería Patricia, su antigua asistente, quien durante los últimos 10 años había demostrado tener la misma visión y determinación que había hecho exitosa a la empresa. ¿Nervioso?, le preguntó Patricia entrando a la oficina. No, respondió Mateo. Emocionado. ¿Por qué? Mateo se levantó y caminó hacia la ventana. La vista seguía siendo impresionante, pero ya no lo impresionaba como antes. Había cosas más importantes que los rascacielos y las oficinas de lujo, porque durante 20 años construí una empresa. Ahora voy a construir algo más importante. ¿Qué? Esperanza. En cada niño que se sienta invisible, en cada joven que crea que no tiene oportunidades, en cada persona que piense que su origen determina su destino. La conferencia de prensa fue seguida por medios de todo el mundo. Mateo Herrera, el niño, pobre que se había convertido en billonario, anunciaba su transición hacia el sector educativo con la misma determinación que había mostrado en todos sus proyectos anteriores. Mi nombre es Mateo Herrera. Comenzó su discurso final como CEO. Hace 30 años era invisible. Hoy, mi empresa emplea a 100.000 personas y ha transformado la vida de 10 millones de familias en 25 países. La audiencia lo escuchaba con la atención reverente que se reserva para los verdaderos líderes visionarios. Pero mi mayor logro no son los billones de dólares que hemos procesado, ni los empleos que hemos creado, ni siquiera las familias que hemos ayudado a salir de la pobreza. Se detuvo y miró directamente a las cámaras. Mi mayor logro es que ningún niño en las comunidades donde trabajamos tiene que sentirse invisible nunca más, porque todos saben que su historia puede ser tan extraordinaria como ellos decidan escribirla. Al terminar la conferencia, Mateo no regresó a su oficina. En cambio, tomó el metro, algo que no había hecho en años, y se dirigió al barrio San Judas. La biblioteca comunitaria Alberto Sánchez estaba llena de niños y jóvenes estudiando, leyendo, soñando. Mateo entró discretamente y se dirigió hacia la sección de economía, donde todo había comenzado para él 30 años atrás. El mismo libro que había leído de niño seguía ahí. Principios de Economía, de Paul Samuelson. Ahora en una edición nueva, pero con el mismo poder transformador. Un niño de unos 10 años se acercó tímidamente. «Disculpe, señor. Usted es Mateo Herrera». Mateo sonrió. «Sí, soy yo. Mi maestra dice que usted estudió aquí cuando era niño. Es cierto. ¿De verdad cree que yo también puedo ser exitoso como usted?» Mateo se arrodilló para quedar a la altura del niño, exactamente como había hecho cientos de veces antes. «¿Cómo te llamas?» «Diego». «Diego, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo cuando yo tenía tu edad?» El niño negó con la cabeza. «Ninguna. Absolutamente ninguna. Excepto que yo ya tomé mis decisiones y tú apenas las vas a tomar». Diego lo miró con ojos brillantes, llenos de la misma hambre que Mateo había tenido a su edad. «¿Cuál es el secreto, señor Mateo?» Mateo sonrió con la sabiduría de alguien que había recorrido el camino completo desde la invisibilidad hasta la cima del mundo empresarial. «No hay secretos, Diego.
Solo hay una pregunta que tienes que hacerte cada día. ¿Cuál? ¿Voy a dejar que mis circunstancias escriban mi historia o voy a escribir mi historia a pesar de mis circunstancias? Diego asintió solemnemente, como si entendiera que acababa de recibir la llave de su futuro. Mateo se despidió del niño y salió de la biblioteca. Al caminar por las calles de su antiguo barrio, ahora próspero y lleno de oportunidades, sintió una satisfacción profunda que ningún éxito empresarial le había dado. Y si tú también quieres más historias de éxito como la que hoy te hemos traído, no dudes en dar like y suscribirte. De esta manera podremos ofrecerte nuevas historias llenas de emoción y sabiduría. Hasta el próximo video.